Hay noches en México donde la carretera parece interminable, donde el viento golpea seco contra la ventana y la radio deja de sonar justo cuando más necesitas escuchar algo. No es casualidad. La mayoría de la gente cree que el peligro en el camino es visible. Retenes, asaltos, accidentes. Pero los que han estado en tránsito, los que han cruzado de estado en estado, los que han viajado en tren, los que han caminado por el desierto o dormido en albergues improvisados, saben que hay otra clase de miedo. Uno que no se enuncia, uno que no se ve venir. Porque hay lugares que no solo han visto pasar gente, hay lugares que se quedan con algo de ellos. Esta noche no vas a escuchar historias inventadas, vas a escuchar testimonios que podrían ser de cualquiera. De un hombre que se subió a un tren sin saber que no iba solo. De un chofer que encontró un retén que no aparecía en ningún mapa. De un trailero que juró no volver a detenerse en medio del desierto. De un albergue donde nadie lograba dormir 2 noches seguidas. Y de una llamada que nunca debió haber llegado. Historias de migrantes mexicanos. De gente que iba buscando una oportunidad y encontró algo más. Algo que no siempre se queda en el camino. Antes de empezar, quiero leerte. ¿Desde qué parte de México estás escuchando esto? Y dime algo más. Si alguna vez te ha tocado viajar de noche, por carretera, por cerro, por zonas donde no hay señal, ¿sentiste en algún momento que algo no estaba bien, aunque no pudieras explicarlo? Porque después de lo que vas a escuchar, puede que empieces a recordar cosas que habías decidido olvidar. Vamos con la primera historia. Historia 1. La sombra en el vagón vacío. Me llamo Luis, y durante un tiempo viajé colgado de la bestia como muchos otros. No por aventura, sino porque no había otra opción. Salí de Veracruz con la idea de llegar al norte, como todos. Uno se acostumbra rápido al ruido del tren, al metal vibrando bajo los pies, al viento pegando en la cara, incluso al miedo. Pero hay algo a lo que nunca te acostumbras, al silencio. Esa noche empezó normal. Éramos varios en el vagón, unos 10 o 12, todos callados, cada quien en lo suyo. Algunos dormían, otros solo miraban al vacío. El tren avanzaba lento, como arrastrando el peso de todos nosotros. Pero en algún punto, el vagón empezó a vaciarse. No de golpe, uno bajó, luego otro, después otro más. Hasta que sin darme cuenta me quedé solo. Y ahí fue cuando lo noté. El ruido del tren seguía, pero había algo distinto. Como si el sonido estuviera más lejos, como si algo lo estuviera apagando. Me acomodé mejor, pensando que era el cansancio, pero entonces escuché pasos. No eran pasos fuertes, eran suaves, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el metal. Volteé de inmediato. No había nadie. Me quedé quieto, tratando de escuchar otra vez. Nada. Pensé que tal vez alguien se había quedado en otro extremo del vagón. A veces pasa. La gente se esconde, se cubre, no quiere ser vista. Entonces hablé. ¿Quién anda ahí? El viento se llevó mi voz, y justo cuando iba a ignorarlo, lo escuché otra vez. Un paso, luego otro, pero esta vez, detrás de mí. Sentí el cuerpo helarse. No exagero, fue como si el aire cambiara de temperatura de golpe. Volteé rápido. Nada, solo el vagón, vacío. Pero ya no se sentía vacío. No sé cómo explicarlo. Era como cuando sabes que alguien te está viendo, aunque no lo veas. Me levanté. Caminé unos pasos. Revisé cada rincón. Nada. Pero cuando regresé al lugar donde estaba sentado, vi algo que no estaba antes. Una marca, como una huella, pero no de zapato. Era como si alguien hubiera apoyado el pie descalzo sobre el polvo del vagón. Y no era una huella cualquiera. Era pequeña, demasiado pequeña, como de alguien que no debería estar ahí. Me quedé mirándola varios segundos, y entonces apareció otra, un poco más adelante, y luego otra, y otra, formando un camino. No hacia la salida, sino hacia donde yo estaba. Ahí fue cuando entendí algo que no quería aceptar. Eso no se estaba alejando de mí, se estaba acercando. Retrocedí sin pensar. El tren seguía avanzando, pero yo ya no sentía el movimiento. Solo veía esas huellas, marcándose una tras otra, como si algo invisible caminara. Y entonces se detuvieron, justo frente a mí. El aire se volvió pesado. No había viento, no había ruido. Solo esa sensación de que estaba cara a cara con algo que no podía ver. No corrí,
No podía. El cuerpo no me respondía. Y entonces lo escuché. No fue una voz clara, fue más bien un susurro, como si alguien hablara muy cerca del oído, pero sin palabras completas. Algo entre respiración y lamento. Cerré los ojos, no por valentía, sino porque no sabía qué más hacer. Y en ese momento sentí algo, una presión leve en el hombro, como una mano, no pesada, no violenta, solo presente. Abrí los ojos de golpe. Nada. Las huellas habían desaparecido. El ruido del tren volvió. El viento regresó. Todo parecía normal otra vez, pero yo ya no lo estaba. En la siguiente parada improvisada, me bajé. No pregunté nada, no miré atrás. Solo caminé hasta que el tren se perdió en la distancia. Pensé que había terminado, que se había quedado ahí, pero semanas después, cuando ya estaba en otro estado, trabajando de lo que fuera, una noche, mientras intentaba dormir, sentí lo mismo. Ese cambio en el aire, ese silencio extraño. Y luego, algo que no había vuelto a sentir desde ese vagón. Una presión leve en el hombro, como si alguien todavía siguiera viajando conmigo. Historia 2. El retén que no estaba en el mapa. Me llamo Ernesto, y durante un tiempo manejé de noche por rutas que no aparecen en los mapas normales. No era transporte oficial, pero tampoco hacía preguntas, solo manejaba. Eran traslados largos, casi siempre en silencio. Gente que no quería ser vista, horarios que cambiaban a última hora, rutas que me mandaban por mensaje. Uno aprende rápido a no mirar mucho por el retrovisor y a no detenerse más de lo necesario. Esa noche iba por una carretera secundaria entre Sonora y un tramo que ya se acercaba a la frontera. Oscura, recta, sin casi tráfico. En el asiento trasero iban 3 personas. No hablaban. Desde que subieron, ninguno dijo una sola palabra. Eso también es normal. Lo raro empezó cuando vi las luces. A lo lejos, como a unos 100 metros, había conos reflejantes y una camioneta atravesada. Un retén. Bajé la velocidad de inmediato. No por miedo, sino por costumbre. Pero algo no cuadraba. No había señal previa, no había aviso, no había otros carros detenidos. Solo ese punto, como salido de la nada. Me acerqué despacio. Había 2 hombres, uniforme oscuro, sin insignias claras. Uno levantó la mano. «Oríllate». La voz no sonaba firme, sonaba apagada. Me detuve. El motor seguía encendido. Nadie atrás se movía. El otro hombre se acercó a mi ventana. No llevaba linterna. Eso fue lo primero que me pareció raro. «¿De dónde vienes?» «De Hermosillo», respondí. No me miró a los ojos. Miró hacia adentro, pero no exactamente a las personas. Era como si estuviera viendo más allá de ellos. «¿A dónde vas?» Le dije un punto cualquiera. «No das detalles en esas rutas». Se quedó en silencio unos segundos. Demasiados. Sentí que el tiempo se estiraba. Entonces hizo algo extraño. Se inclinó un poco más y dijo en voz baja: «Aquí no deberías haberte detenido». No entendí. «¿Cómo?» No respondió. Solo retrocedió un paso y golpeó suavemente el cofre, como señal de que podía avanzar. El otro hombre ni siquiera se acercó. Arranqué, lento al principio, luego normal. Miré por el retrovisor. El retén seguía ahí, pero nadie se movía. Después de unos minutos, algo empezó a incomodarme. No escuchaba nada atrás, ni respiración, ni movimiento, nada. ¿Todo bien?, pregunté. Silencio. Miré por el espejo. Los asientos estaban vacíos. Frené en seco. Volteé completamente. No había nadie. Las puertas estaban cerradas. No había forma de que se bajaran sin que lo notara. Me bajé del carro, revisé alrededor, alumbré con el celular. Nada. El camino seguía igual de oscuro, igual de vacío. Regresé al volante con el corazón acelerado. Lo primero que pensé fue en regresar al retén. Tal vez ellos habían visto algo, tal vez me podían explicar. Di la vuelta, manejé de regreso. 1 minuto, 2 minutos, 3. Nada. No había conos, no había camioneta, no había nadie. La carretera estaba completamente vacía, como si ese punto nunca hubiera existido. Esa noche no terminé el viaje. Me desvié hacia un pueblo cercano y dejé el carro ahí hasta que amaneció. Al día siguiente, revisé la ruta en el GPS, en mapas, incluso pregunté a otros conductores. Nadie conocía ese retén, nadie lo había visto.
Pero lo que más me inquietó no fue eso. Fue algo que entendí después. Esa frase: aquí no deberías haberte detenido. Con el tiempo, empecé a pensar que no me lo dijo como advertencia, sino como corrección, como si ese lugar no fuera para los vivos. Historia 3. La mujer que pedía aventón en el desierto. Me llamo Julián y llevo más de 15 años manejando tráiler en rutas del norte. Uno aprende a conocer la carretera, pero el desierto nunca se deja conocer del todo. Esa zona de Chihuahua, rumbo a la frontera, es traicionera. Rectas largas, calor de día, frío seco de noche y tramos donde puedes manejar horas sin ver una sola luz. Esa noche iba solo, como casi siempre. Carga ligera, ruta tranquila. El radio apenas captaba señal. El camino estaba vacío. Y entonces la vi. A un lado de la carretera, una mujer, parada, no haciendo señas exageradas, no corriendo, solo ahí, quieta, mirando hacia el camino. Bajé la velocidad. No es común, pero tampoco imposible. Hay gente que se queda varada, migrantes que se separan del grupo, personas que caminan kilómetros. Lo que me pareció raro fue su ropa. No era de alguien que estuviera cruzando. Era como de otro tiempo. Un vestido largo, claro, moviéndose apenas con el viento. Me acerqué un poco más. No levantó la mano, no pidió ayuda. Solo me miró. Y cuando pasé frente a ella, giró la cabeza lentamente. No frené, no por desconfianza, sino por instinto. Seguí avanzando, pero algo se me quedó clavado. Esa mirada. No era de desesperación, no era de alguien perdido. Era como si supiera que yo iba a pasar. Sacudí la cabeza. Subí el volumen del radio. Intenté olvidarlo. Pero unos kilómetros más adelante, la volví a ver. A un lado del camino. La misma mujer. En la misma posición. Esta vez sí frené. No podía ser. Me bajé del tráiler. El viento estaba frío. El silencio pesado. ¿Necesita ayuda?, pregunté. No respondió de inmediato. Solo dio un paso hacia mí, lento. Y entonces habló. No te detengas más adelante. La voz era suave, pero no sonaba normal. Era como si viniera de muy lejos o de muy adentro. ¿Cómo?, pregunté. Sigue derecho. No te detengas. No explicó nada más. No pidió que la llevara, no pidió agua. Nada. Solo repitió. No te detengas. Sentí un escalofrío. Quise preguntarle más, pero algo me dijo que no lo hiciera. Asentí. Subí al tráiler y seguí. Durante varios minutos no pasó nada. La carretera seguía igual, oscura, vacía, hasta que vi luces más adelante. Varias, como de vehículos detenidos. Pensé en un accidente o en otro retén. Recordé lo que me dijo. No te detengas. Reducí un poco la velocidad, pero no paré. Cuando me acerqué lo suficiente, vi las siluetas. 2 camionetas atravesadas, personas alrededor, algunos moviéndose, otros demasiado quietos. No distinguía bien, pero algo no se sentía normal. Pasé sin detenerme, y justo cuando estaba a la altura, vi algo que todavía no logro explicar. Entre las luces, entre las figuras, vi a la mujer, la misma, parada, mirándome, como si nunca se hubiera movido del camino. Aceleré, no miré atrás, no paré hasta llegar a la siguiente estación de servicio, ya con luz, ya con gente. Cuando finalmente me calmé, pregunté a otros traileros, a gente del lugar. Les describí la zona, las camionetas, la mujer. Uno de ellos me miró serio y me dijo algo que no he podido olvidar. Ahí, hace años, levantaron a varias personas. Desde entonces, hay quienes dicen que todavía se aparecen, no para asustar, sino para evitar que otros caigan. No supe qué responder. Esa noche seguí mi ruta, pero desde entonces, cada vez que manejo por ese tramo, no busco a la mujer. Porque hay algo que entendí muy claro. Si la vuelvo a ver, no es buena señal. El albergue donde nadie se quedaba 2 noches. Me llamo Teresa y durante casi un año fui voluntaria en un albergue para migrantes en Oaxaca.
No era un lugar grande, era una casa adaptada, con cuartos compartidos, colchonetas, una cocina sencilla y un patio donde por las noches encendíamos veladoras. La mayoría de la gente se quedaba solo una noche. Descansaban, comían algo y seguían su camino. Pero había algo que siempre me llamó la atención. Nadie quería quedarse 2 noches seguidas. Al principio pensé que era coincidencia, luego empezó a repetirse. Personas que llegaban cansadas, enfermas incluso. Al día siguiente se iban sin pensarlo. Algunas ni desayunaban. Cuando les preguntaba por qué se iban tan rápido, muchos respondían lo mismo. Aquí no se duerme bien. Pero no lo decían como queja, lo decían como advertencia. Una noche me tocó quedarme sola en turno. Eso casi nunca pasaba. Había menos gente de lo normal, solo 4 personas en total, cada una en su colchoneta. Todo estaba tranquilo. Cerré la puerta principal, revisé ventanas, apagué luces, rutina normal. Me acosté en una esquina del cuarto, con una cobija ligera, y durante un rato, todo estuvo en silencio. Hasta que escuché algo, un roce, como tela moviéndose. Abrí los ojos. El cuarto estaba oscuro, apenas iluminado por la luz del patio que se filtraba por una ventana. Pensé que alguien se había levantado. ¿Todo bien?, pregunté en voz baja. Nadie respondió. Me incorporé un poco. Las 4 personas estaban dormidas, o eso parecía. Me volví a acostar. Intenté ignorarlo, pero entonces lo escuché otra vez. Más claro. Un paso, luego otro, dentro del cuarto. Sentí como el cuerpo se me tensaba. Miré hacia la puerta, cerrada. Las ventanas también. No había forma de que alguien entrara. Entonces algo se movió en la esquina opuesta. No lo vi directamente, pero lo sentí, como una presencia. No era una sombra clara, era más bien una falta de luz, como si un pedazo del cuarto no perteneciera ahí. Me quedé completamente quieta. Y entonces, una de las personas que estaba durmiendo habló, pero no abrió los ojos. Hoy no. La voz era débil, como si hablara dormido, pero no sonaba como él. Era más grave, más vieja. Hoy no, repitió. El aire se volvió frío, y esa presencia se detuvo. No avanzó más. Pasaron unos segundos, largos, y luego desapareció. No de golpe, sino como si se deshiciera lentamente en la oscuridad. El cuarto volvió a la normalidad. El sonido de respiraciones regresó. El silencio ya no era el mismo. No dormí el resto de la noche. Cuando amaneció, las 4 personas se levantaron como si nada. Nadie mencionó nada. Pero uno de ellos, el mismo que había hablado dormido, se acercó antes de irse y me dijo: «Aquí no dejen apagar las veladoras». «¿Por qué?», pregunté. Me miró serio. «Porque hay quienes siguen buscando dónde descansar. Y si encuentran lugar, ya no se van». Se fue. Ese mismo día, puse más veladoras en el patio, y desde entonces entendí por qué nadie se quedaba 2 noches. No era el cansancio, no era el camino, era que algunos no querían volver a encontrarse con lo mismo. Hasta aquí quiero saber algo. Si tú hubieras estado ahí esa noche, viendo cómo algo entra a un cuarto cerrado, ¿te habrías quedado a trabajar o te habrías ido al día siguiente? Comenta lo que harías, porque lo que viene no se queda en un solo lugar. Historia 5. La llamada que llegó del otro lado. Me llamo Andrés, y hace unos años crucé la frontera por Tijuana. No fue fácil, pero logré pasar. Allá trabajé un tiempo en lo que fuera: construcción, mudanzas, entregas, hasta que conseguí algo más estable como repartidor. Rutina sencilla: manejar, entregar, regresar. Pero hay algo que nunca dejé atrás: las personas, los nombres, los que se quedaron en el camino. Uno de ellos era Mateo. Viajamos juntos desde el sur. No éramos amigos de toda la vida, pero en ese tipo de viaje eso no importa. Compartimos comida, rutas, silencios, y una noche nos separamos. Fue en un punto cercano a la frontera. Confusión, gente corriendo, luces, gritos. Después de eso, no lo volví a ver. Pregunté, busqué,
Nadie sabía nada. Con el tiempo, dejé de hacerlo. No porque quisiera, sino porque así pasa. La vida sigue, aunque no quieras. Meses después, ya instalado, con un teléfono nuevo, un número nuevo, todo aparentemente en orden, empezaron las llamadas. Al principio no contestaba. Número desconocido, insistente, siempre a la misma hora. 2:17 de la madrugada. 3 noches seguidas. A la cuarta, respondí. ¿Bueno? Silencio, pero no un silencio normal. Era como si la línea estuviera abierta en otro lugar. Se escuchaba algo. Viento. Leve. Como de espacio abierto. ¿Quién habla?, pregunté. Nada. Iba a colgar cuando escuché algo más. Un sonido irregular, como paso sobre tierra. Luego, una respiración. Cortada, lejana. Y entonces, una voz. Muy baja. Andrés. Sentí el cuerpo helarse. ¿Mateo? No respondió de inmediato. Solo ese sonido de fondo, ese viento, esa sensación de distancia. No llegué, dijo finalmente. La voz no era clara, era como si se rompiera en partes. ¿Dónde estás?, pregunté. Silencio. Luego, no te detengas. El mismo tono que recordaba, pero más débil, más lejos. Mateo, dime dónde estás, te voy a buscar, dije sin pensar. Entonces la línea hizo un ruido extraño, como interferencia, y justo antes de cortarse, escuché algo que no debía estar ahí. Un eco. No de voz, de espacio, como si no estuviera hablando desde un lugar cerrado, sino desde algo abierto, vacío. La llamada terminó. Intenté devolverla. El número no existía, no estaba registrado. No aparecía en historial después de unos minutos, como si nunca hubiera pasado. Pero no fue la última vez. Durante semanas, cada noche, a la misma hora, el teléfono vibraba. 2:17. A veces contestaba, a veces no. Pero cuando lo hacía, siempre era lo mismo. Viento, pasos, respiración, y esa voz, cada vez más débil, hasta que un día ya no dijo mi nombre, solo susurró. Sigue. Y la llamada no volvió, nunca más. Intenté buscarlo otra vez, contactar gente, revisar rutas, nada. Mateo sigue desaparecido, pero hay algo que no he podido olvidar. No es la llamada, no es la voz, es el mensaje. No te detengas. Porque después de todo este tiempo, no sé si me lo dijo para ayudarme, o porque él ya no pudo seguir avanzando. México de noche no es el mismo que de día. Las carreteras cambian, los pueblos se quedan en silencio, los caminos parecen más largos. Y para quienes están en tránsito, para quienes cruzan, viajan, huyen o buscan algo mejor, hay momentos en los que la línea entre lo real y lo inexplicable se vuelve muy delgada. Tal vez sean coincidencias, tal vez recuerdos, tal vez advertencias, o tal vez algo que sigue ciertos caminos, algo que no siempre se queda atrás. Esta noche escuchaste historias de personas que iban de paso, pero que se encontraron con algo que no estaba de paso, algo que permanece. Y ahora quiero leerte a ti. ¿Crees que estas cosas son coincidencias o que hay algo que acompaña a quienes están en tránsito? Si alguna vez viviste algo parecido, cuéntalo en los comentarios. Y dime también, ¿qué historia te dejó más inquieto esta noche?